Nuestro título en esta hora es Procesados para influenciar. Óigalo bien, procesados para influenciar. El rey David, todos hemos escuchado la historia del rey David. A los niños, la historia bíblica que más le llama la atención, o la historia bíblica que más llama la atención para a los niños es ¿cuál? David y Goliat. ¿Verdad que sí? Es la historia favorita de los maestros para enseñar a los niños, y llega a ser la historia favorita de los niños, David y Goliat. Y se emocionan los niños y los ilustra. Pero para los adultos, amén, a los jóvenes se les enseña siempre del amor o la amistad que tuvieron David y Jonatán, enseñando acerca de la vida de David. A los adultos se nos predica, se nos enseña y se nos habla acerca del pecado de David con Betsabé, el adulterio, el asesinato. Y todos hablamos acerca de esto, o sea, se hace más referencia de estos puntos en la vida de David. Mire, hasta los del mundo hablan de David. Los que no son cristianos hablan de David. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿verdad que sí? Todo el mundo conoce al rey David. Todo el mundo habla del rey David, unos para bien, otros para mal. Pero David nunca compuso mañanitas, ¿verdad? Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y a todas, a ver, cántenlo, no se crean, no canten. Yo sé que sí lo saben, ¿verdad? David nunca cantó mañanitas, él cantó salmos al Dios eterno, al Dios de poder. Salmos que le inspiraban, hermanos, en la situación en que él se encontraba. Salmos que él compuso, fue inspirado, ¿para qué? Para influenciar a través de estas palabras en la gente, en el mundo entero, amén. Hermano, tenemos que entender el lado positivo del rey David. No echarle tierrita, sino hablar de lo que él había sido inspirado de parte de Dios. David tuvo que ser procesado, o tuvo que pasar por un proceso para influenciar en la vida de las personas. ¿Quiénes se juntaron con David? Dice que más de 400 personas. Todos aquellos que estaban, ¿qué? Afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu. Gracias a Dios que aquí no hay uno, ¿no? ¿Verdad? Todo este tipo de personas, hermanos, se juntaron con el rey David. David influenció en la vida de cada uno de ellos. Aleluya a Dios. Gloria a Dios. Cuando leemos primer libro de Samuel o segundo libro de Samuel, podemos ver a un David que tuvo que pasar por varios procesos para influenciar sobre la vida de Israel. Hermano, David tuvo que huir de la presencia de Saúl, dejar la comodidad, dejar todo lo que tenía, hermano, para esconderse, para huir de la presencia. En el segundo libro de Samuel, hermanos, vemos nuevamente que David huye de uno de sus hijos, el mayor Absalón, el que se rebeló en contra de él. Tuvo que huir, tuvo que apartarse. ¿Para qué? Para aprender acerca de Dios, de estar en comunión con el Señor, no porque era un cobarde, no porque tenía miedo, sino que Dios tenía un proceso preparado para la vida de David. Así como Dios, hermano, nos induce, nos lleva a ciertos procesos. ¿Para qué? Para poder influenciar en la vida de las personas. Amén.
Porque si no tenemos una vida, hermano, de proceso, si no tenemos una vida, hermano, que vengan problemas, vengan angustias, vengan enfermedades, vengan situaciones difíciles, nunca podemos influenciar en las personas. Es necesario, es menester que venga todo esto. Aleluya, Dios. Porque esto, hermano, nos lleva a una madurez espiritual. Sí, es verdad. Nos lleva a una madurez espiritual. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi situación es difícil y tantas cosas? Es que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere engrandecerte. Dios quiere que tú seas de bendición para otros. Dios quiere que tú seas, que madures espiritualmente. Aunque vengan vientos, dice el canto, vientos contrarios, aunque vengan tempestades, hermano, vas a permanecer fiel y firme a Dios. A veces como que no nos gustan esos procesos, ¿verdad? Le huyimos. Aleluya, Dios. A veces la carne se rebela. Cuidadito con que me la hagan porque van a saber quién soy. No hay madurez espiritual. Cuidado con que yo escuche algo en contra de mí, porque se les aparece el diablo. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿No saben quién soy? O si no te arrepientes, seguirás siendo diablo. Es necesario pasar por procesos para poder madurar, para poder entender el plan de Dios en nuestra vida. Ya no aguanto más, parece que voy a reventar. No nos gustan los procesos. Voy a renunciar ya. ¿Que al cabo qué? ¿A quién le importa? ¿A quién le interesa? Hay alguien a quien le importas y a quién le interesas. Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios, Él está interesado por nosotros. Por eso es necesario que pasemos por todas estas cosas. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido permiso. ¿Para qué? Para zarandearte. Pero no temas, estoy contigo. Amén. ¿Por qué temer? ¿Por qué desconfiar si Dios está con nosotros? ¿Sabe que siempre el temor viene y trata de apoderarse de nuestra mente, de nuestra vida? ¿Cuántos no hemos pasado por miedo y por temor? Pero está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para consolarnos, para traernos confianza, para traernos seguridad. Amén. David tuvo que pasar por diferentes procesos. Él estuvo en el desierto. Él se metió entre los filisteos. Tenía que hacer algo. ¿Sabe que algunos productos, algunas cosas, algunos minerales, todos pasan por un proceso para ser útiles, para adquirir valor? Todo. Los alimentos son procesados, aunque sean sintéticos, pero son procesados. Pero usted y yo no somos sintéticos, somos reales. Somos verdaderos en el Señor. ¿Amén? Somos como el diamante, ¿verdad? Cuando es procesado, cuando es pulido, llega a ser precioso. Antes dice, a los diamantes se le conoce cuando no son procesados, no son trabajados, diamantes brutos. Disculpe la palabra. Pero después que el artesano lo trabaja, adquiere valor, adquiere un gran valor, un gran significado, una hermosura, una belleza. Así fuimos nosotros también como el diamante. Y no nos quedamos atrás, sino cumplimos el propósito de Dios.
Tenemos valor, ¿por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre. El precio lo ha puesto Jesucristo, y este precio es la vida misma del Señor Jesús en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, es necesario que pasemos por ciertos procesos, que podamos experimentar comunidad cristiana. Es un lugar donde que recibe a aquellos enlutados, aquellos necesitados, aquellos tristes de espíritu, aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Donde antes estábamos afligidos. ¿Cuándo no fuimos afligidos? En nuestra manera de vivir antigua, pasada. Pero llegamos a Cristo, llegamos a comunidad cristiana, llegamos a un lugar cristiano. ¿En qué? Experimentamos algo nuevo, algo diferente. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Aún cuando éramos cristianos, siempre estaba la aflicción en nosotros. Por eso siempre digo, nunca me voy a olvidar cuando llegamos aquí, todos afligidos, mi esposa y yo. ¿Sabe que yo no tenía el sentido de congregarme? ¿Quién? Habíamos pasado por un proceso terrible, horrible, angustioso, feo, que se me quitaron las ganas de congregarme. Pero hermano Guerra, usted es un viejón ya de más de medio siglo en el Señor, amén, con experiencia, con predicación. ¿Cómo es posible? Pero hermano, el diablo muchas veces trae angustia en nuestra vida para hacernos apartarnos del Señor. Pero no es bueno dejar de congregarse. No es bueno de estar en la presencia del Señor. Pero llegamos a la comunidad cristiana todos afligidos y se nos quitó la aflicción. Al ver la cara de ustedes, su rostro, échale flores, hermano. El recibimiento. Por eso digo, los procesos nos ayudan a influenciar en las personas. Y hay un gran reto para usted y para mí. ¿Qué tanto influenciamos en las personas? Hermano, hay influencias buenas e influencias malas. A veces podemos influenciar para mal. Y esa influencia para mal se llama control. Yo quiero controlar a la gente que haga lo que yo digo, lo que yo ordeno, lo que yo creo, lo que solamente yo. Pero estamos en un error. Influenciar es como dar ejemplo. Dar un ejemplo de lo que tú eres, lo que Dios está haciendo en ti. Por eso digo, hay influencias buenas e influencias malas. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás influenciando para bien? ¿Estás influenciando para bien? Para que las almas se salven o se pierdan. Para que el cristiano deje de congregarse o no deje de congregarse. David tuvo que pasar por ciertos procesos, pero esto le ayudó, hermanos. ¿Sabe por qué David se involucró con todos esos tipos de gente? Los que no daban nada por ellos. Todos aquellos que eran, de veras que eran terribles, eran perversos, eran malos. Y David fue aún ante la presencia de ellos, involucrarse con ellos. ¿Para qué? Porque David quería conocer el corazón de estas personas y poder influenciar en ellos y cambiar su pensamiento y cambiar su corazón y cambiar su estilo de vida. ¿Para qué? Para que siguieran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Al Dios verdadero. Por eso usted, hermano, y yo hemos pasado por diferentes procesos. ¿Para qué? Para influenciar en la vida de las personas. Ah, sí, esa enfermedad que tú tienes no es nada a comparación de la que yo tuve. Ese problema que tú tienes no es igual al que yo tuve. Pero hay una respuesta, hay una solución. Hay alguien que puede ayudarte. Hay alguien que puede sacarte adelante. Ese lo hizo en mí y lo puede hacer también en ti. Amén, aleluya. Influenciar con nuestro testimonio bueno. Amén.
influenciar con nuestras palabras de aliento, de fortaleza, no de maldición. Hermano, te va a ir peor que yo. ¿Se imagina, hermano? ¿Qué palabras de aliento? No, mi hermano, estás peor que yo. ¿Se imagina? Cuidado, porque lo que decimos, eso se hace. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso tenemos que influenciar a las personas, no para que nos juzguen mal, ni para que nos critiquen, sino para que hablen bien de nosotros. ¿Amén? Bien de nosotros. Yo sé que está mal esto que voy a decir. Se acerca el hermano Teófilo y me dice: hermano, le mandaron saludos ciertas personas y me hablaron bien de usted, o me hablaron bien de ustedes, de su esposa y usted. Wow. Triste cuando hablan mal de nosotros, ¿no? Ahí sí hay que preocuparnos. ¿Qué tanto influyes en las personas? ¿Sabe? Mi esposa cuida siempre al nieto y al nieto se lo llevan a veces a los ensayos. Y uno de los, el mayorcito, el hijo de mi hija, está en un ministerio de banderas, y el niño, y la vez pasada participó y me dijo: mi abuela y mi abuelo no vinieron. Dice: ¿por qué? Cuestionó a su mamá. Y esta vez fuimos. Y no le dijimos que íbamos a ir, sino cuando nos vio se puso contento al ver lo que estaba participando. Pero la primera vez dijo: ¿por qué mi abuelo y mi abuela no vinieron a verme? Eso tocó mi corazón. Yo llegué tarde del trabajo y le dije a mi esposa: vámonos. Todo sucio, le dije: vámonos, no importa. Y nos vio ahí y cambió su rostro. ¿Qué tanto vas a influenciar en tus hijos? ¿O qué tanto es la influencia que tú tienes en tus hijos o en tus nietos? Mi esposa pone la música ahí del niño que tiene 1 año. Oiga, agarra los baberos o agarra unas servilletas y comienza con las servilletas. Según él, está danzando con banderas. La influencia que tú tienes en tu vida. Pero si mi esposa le pusiera la rancherita, le pusiera el guapango, le pusiera otra cosa, seguro que el niño va a bailar eso. Pero es la influencia que ella tiene sobre el nieto. Pero le pone música cristiana, música, si es música, lo sabe. Si es música de adoración, levanta su mano. Pero cuando es alabanza, comienza con las servilletas para allá y para acá como banderas. ¿Qué influencia tiene mi esposa sobre el nieto? Dije: sí, pero si usted le enseña a sus niños lo mentado eso de cantar como aquella del mundo, lo va a cantar, qué bueno. Y usted le va a aplaudir: ay, qué bonita. Lo voy a llevar a un concurso a ver si gana. Le voy a llevar a un casting, porque canta muy bonito la canción pagana o mundana. Pero ¿qué de las cosas cristianas? ¿Estás influenciando en ella con palabra de Dios? ¿Estás influenciando en ellos con palabra del Señor? Palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra de vida eterna. ¿Qué tanto vas a influenciar? Hermano, pero si no tienes un proceso, pero si no pasas por alguna cosa, ¿cómo vas a enseñar algo que tú no sabes, que tú no has experimentado? Esto le va a ayudar a crecer espiritualmente a los niños. 3 lugares donde David pasó. Número 1, Adulam. Refugio, nombre de una ciudad y conjunto de cuevas, que significa refugio. Adulam, nombre de una ciudad o conjunto de cuevas.
Muchos hemos escuchado hablar acerca de Adulam, de la cueva de Adulam. El otro lugar donde fue al rey Moab fue a la ciudad de Mizpa. Atalaya, que significa atalaya, mirador o vista. Después vino el profeta y le dijo a David: David, no te quedes en ese lugar fuerte, tienes que apartarte. El rey obedece la orden del profeta Gad y le dice el profeta: Dios dice que vayas al bosque Ared. Que significa maleza o matorral. Los que hemos andado allá en el monte, en la sierra, en la montaña o en los lugares desérticos, ¿qué son matorrales? ¿Qué es la maleza? ¿A cuánto le ha tocado caminar en lugares donde no hay por dónde pasar? Y hay en México, en San Luis, por esos lugares, hay unos lugares que se conocen como chaparrones. ¿Cómo se llama? Son arbolitos pequeños pero espinosos. Usted va y le raspa. Me acuerdo que una vez mi mamá nos llevó a Matehuala, San Luis Potosí, bueno, a un lado, a la sierra de Matehuala, San Luis Potosí, cuando estábamos chiquillos, y quisimos llegar hasta lo más alto del cerro, y nos montaron en burros. Esos burros estaban acostumbrados a pasar por la maleza, por los espinos y tantas cosas. Nomás sentíamos las espinas que nos pegaban en las piernas, y ay, con ganas de bajarnos, pero el burro iba a gran velocidad. No paraba porque ya sabía el camino, pero eran veredas angostas, pequeñas. Hermano, a veces no queremos pasar por esos lugares, por esos procesos. ¿Por qué llegó al lugar de Adulam? Hermanos, dice que Adulam es un lugar de refugio. David se refugia en ese lugar, en esa cueva. También hubo un hombre, un profeta de Dios, el cual se refugió en una cueva, ¿verdad? Elías. Y yo analizar las predicaciones de estas cuevas, dice: huyó, fue un cobarde, se escondió de una mujer. Pero fue un proceso que tuvo Elías tanto como David, o David y Elías. En ese lugar solo estaba la presencia de Dios. En ese lugar, en esa cueva de Adulam, donde David llega, hermanos, para refugiarse. La Biblia dice para esconderse. Pero Dios tenía un momento especial para trabajar en la vida de David. ¿Sí? Dos cosas encontramos en nuestro pasaje. Primero, llega David a ese lugar y manda a traer ¿a quién? A su familia, a sus padres, a sus hermanos. Porque sabía que si los dejaba en cualquier lugar, Saúl y su ejército iban a destruirlos, iban a asesinarlos, iban a matarlos, iban a exterminarlos. Y dijo David: no voy a permitir que mi familia sea tocada. Número 2, ahí fue donde le siguieron estas personas. Quizás ahí se encontraban esas personas también. Y David va a ese lugar y se encuentra también con esas personas. Porque Dios quería ponerlo como ¿qué? Como jefe de cada uno de ellos, como líder, como autoridad. Hermano, Dios nos ha puesto como líderes espirituales. Dios nos ha puesto como líderes. Pero ¿cuál es? ¿Estás influenciando para bien o para mal? Amén. Perdón. Mi esposa siempre me dice: ¿llevas agua? ¿Llevas esto? ¿Llevas lo otro? Y yo te se me olvidó el agua.
veces me trata como un niño, pero a veces que me trata como un viejito. Por eso toda la mañana le doy gracias a Dios por ella, porque me echa mi lonche caliente. Decía, Dios lleva a David a la cueva de Adulam. ¿Para qué? Para enseñarle 3 cosas. Decía, para guardar a su familia, para encontrarse con esas personas y llegar a ser líder. Por eso decía, tú como líder, ¿qué tanta influencia tienes en las personas? Un líder no ordena, pone el ejemplo. Somos buenos para mandar, somos buenos para ordenar, somos buenos para que nos hagan las cosas, pero nunca ponemos el ejemplo. Y no me quiero meter en el tema de la casa, porque ahí salgo ganando. Porque nos apoyamos, somos un equipo en la casa, mi esposa y yo, nos apoyamos. Pero hay veces, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Qué dicen los niños cuando usted le manda al niño a cortar la yarda? ¿Pero por qué lo tengo que hacer yo? Si es que lo hacen. ¿Qué es lo que dice el esposo cuando la esposa le dice, hey, tienes que? A veces como que nos enojamos. Hey, ya me quieres mandar. Pero ¿qué pasa cuando el esposo le dice a la esposa, hey, no me digas nada? Pero cuando ponemos el ejemplo, pero cuando lo hacemos nosotros, pero cuando damos una palabra de aliento, de fortaleza, ¿qué? Hasta nos aplauden, amén. Y eso nos agrada. Hasta le digo a mi esposa, ¿a dónde me vas a invitar a comer? Hoy no cocines, invítame a comer. No, sí, y me invita. Digo, pero yo pago. Aleluya. Hermano, tuvo que pasar por un proceso. Después de haber huido, después de andar por el desierto, David llega a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios quería tratar con su corazón. Dios quería tratar con su espíritu. Ahí es donde David compone algunos salmos, hermano. Sabe que Dios es su fortaleza, sabe que Dios es su amparo, sabe que Dios es su protector. Y comienza a ser inspirado. Lo ponen como jefe, como líder. Ay, hermano, pero si yo no soy presidente de varones, pero si yo no soy presidente de damas, mucho menos de jóvenes, porque yo estoy bien viejo. Pero yo no soy maestro. Pero eres un líder espiritual. Felicidades a los hermanos que se graduaron. Ahí no termina, hermano, la carrera. Hay que seguirle. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, prepárense lo mejor de lo mejor, estudien, investiguen para que les sirvan mejor al Señor. No para hacer o para estar sobre, no, sino para hacer mejor las cosas para el Señor. Amén. David aprendió y fue a esta gente, o tomó el corazón de ellos, influenció en la vida de ellos, hermanos, porque después estos hombres llegaron a ser los valientes de David. Oiga, ¿qué reconocimiento le dieron a estos hombres? ¿Pero por qué? Porque su líder había influenciado en su corazón. Era una inspiración David para ellos. Si usted lee todos los libros de Samuel o de la vida de David, se va a dar cuenta, hermanos, que estos 400 hombres se multiplicaron en 600. Era la guardia principal de David. Era el ejército principal de David, de estos hombres. ¿Quiénes eran? Los que ni siquiera daban un penny por ellos. Dicen en México, ni siquiera un cacahuate. Los afligidos, los amargados, los endeudados.
Usted y yo antes éramos los afligidos, los amargados, hermanos, pero Cristo vino a cambiar nuestra vida, vino a transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, hermanos, amén. Ahora puedo alabar al Señor, ahora puedo servirle al Señor con libertad. Porque Dios te ha hecho líder espiritual. ¿Qué era un sacerdote? Un levita. En el Antiguo Testamento. Era un guía espiritual. Pero si aplicamos la escritura que dice, si un ciego guía a otro ciego, dice que ambos caerán en el mismo hoyo. Si tú no has aprendido, si tú no has pasado por un proceso, ¿cómo puedes enseñarle a alguien y llevarlo a la victoria? No puedes. Pero tú que has salido triunfante, tú que has salido victorioso, tú que has salido adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, tú puedes conducir a otros guiándoles. ¿Por qué? Porque tú y yo ya sabemos el camino, amén. Y el camino es Jesucristo, el que nos lleva a la victoria, amén. Es necesario esos procesos en nuestra vida, que podamos entender el propósito de Dios. Dice que después de ahí se fue a la tierra de Moab con el rey de Moab. Los moabitas eran descendientes del sobrino de Abraham, de Lot. Gentes con costumbres diferentes, con cultura diferente. Pero ¿por qué lo llevó a ese lugar? Si no eran cristianos, bueno, no eran de Dios. Cristianos todavía no existían. Si no adoraban al Dios verdadero, ¿por qué lo llevó a ese lugar? Lo que le interesaba a David era proteger a su familia. Moab era una ciudad rodeada, tenía sus torres. Moab significa, bueno, allí en Moab lo llevó a ese lugar, a Mizpa, que significa atalaya, mirador o vista. ¿Por qué lo llevó a ese lugar? Dice que los montes altos o los lugares altos para los judíos tenían mucho significado. Los lugares altos para los judíos tenían mucho significado. Estos lugares tenían o podían observar todas las cosas. Y Dios lo lleva a este lugar de Mizpa. ¿Para qué? Para que David estuviera alerta. Si Mizpa significa atalaya, una atalaya era un guardián, un vigilante, aquel que estaba alerta de lo que iba a suceder o lo que se venía. Si venía el enemigo, desde la torre alta podían verlo. Y David fue llevado a ese lugar Mizpa. ¿Para qué? Para hacer una atalaya, para pregonar, para hablar, para gritar cuando venía el enemigo. Por eso es que protege a su familia, porque sabía que Saúl venía en contra de ellos, y para que no fuesen destruidos, David los protege. ¿Sabes que Dios te ha puesto por atalaya también? Dios te lleva a ese lugar de Mizpa. ¿Para qué? Para que tú puedas ver. El enemigo viene a atacarte. Y si tú no estás alerta, si tú no estás alerta, te va a derrotar. Quiere acabar con nosotros. Quiere destruirnos. Muévete de Adulam. Ya aprendiste. Traes gente. Viene esa gente contigo. Viene tu familiar contigo. Pero ahora, David, tienes que estar alerta. ¿Y sabe que a veces nos hacemos de la vista gorda? Si nuestro hijo está en pecado, no lo reprendemos. Y como dijo el pastor, a veces está el niño ahí y ni siquiera le llamamos la atención. Con que yo adore, con que yo sirva. Sí, pero ¿qué de tus hijos?
Ay, hermano, es que usted ya no tiene. Pero cuando los tuvimos, batallamos con ellos. Pero podíamos ver cuando el enemigo quería usarlos. Porque teníamos esa experiencia espiritual, esa madurez espiritual de poder ver el problema que venía a la vida de ellos espiritual. Buscábamos la forma de cómo ayudarles. Ah, es que no quiere, hermano. Bueno, en esta casa hay reglas. En esta casa es una casa de Dios, una casa santa, una casa apartada, una casa dedicada. Pero muchas veces los dejamos hacer lo que ellos quieran. Que tengan su party, su fiesta, su baile. Que al cabo con que nosotros vayamos a la iglesia. ¿Eres atalaya? ¿Estás viendo a dónde se están conduciendo tus hijos? ¿Estás viendo a dónde se está conduciendo tu familia? Dios te ha puesto, hermano, nos ha puesto por atalayas. Para estar alerta de los ataques del enemigo. En una ocasión había un hermano que se enojaba bastante porque miraba a los niños corriendo para allá y para acá y nos iban, nos decía, hermano, su niño, agárrelo, siéntelo, que no ve que su niño está, y siempre, ya que ese muchacho, pero cuando tuvo los de él, no me los toquen, no me les digan nada. Decía mi mamá, todos entenados, es otra palabra, ¿no? O todos coludos, o todos rabones. ¿Estamos en el mismo barco o no estamos en el mismo barco? Cuidado, no me lo toques, es mi hijo. ¿Y quién es tu hijo? Pero a veces, hermano, como queremos darle sobreprotección y no vemos el daño que puede venir a la vida de ellos. Ni del esposo, ni de la esposa. Déjalos que hagan, que al cabo que cuidado con todo eso. Dios nos prepara para estar alertas. Hay que ser atalayas. Hay que influenciar en la vida, que nuestra voz, nuestras palabras sean palabras de influencia, de inspiración para nuestra familia, para nuestros hermanos, nuestros familiares. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y lo más principal, anunciar que Cristo viene. El mensaje de salvación. Sí, amén. Gloria a Dios. Lo que cambia, lo que transforma. Aleluya. El mensaje de Dios. Sí, amén. Entonces David fue llevado a Mizpa. ¿Para qué? El lugar que significa atalaya. Mirar. Por eso, hermano, tenemos que estar alerta, viendo lo que puede venir a tu vida. ¿Quieres días mejores? ¿Quieres días de refrigerio? Está atento, alerta. Y básate en lo que la palabra del Señor dice. Declara la palabra de Dios en ti, en tu familia, en tus hijos. Amén. Por último, dice que llegó el profeta Gad y le dijo, muévete de ahí. Dice que era un lugar fuerte, ¿no? Misma, en el lugar donde estaba. A veces, hermano, como que estamos bien cómodos. Somos bien bendecidos. Tenemos todo, no nos falta nada. Tenemos buen trabajo, tenemos buena relación familiar, tenemos unos hijos educados, tenemos buenos vecinos que no nos echan piedras ni cosas. Tenemos buenos familiares que nos admiran, nos halagan, nos dicen palabras bonitas. Tenemos todo. Pero a veces es necesario pasar por ciertos procesos para poder aprender. Dice el profeta Gad, no estés tranquilo, David, ahí. Yo sé que no te falta nada, estás con tus familias, tienes gente que te sigue, tienes una iglesia de 400 personas, así que David,
quiero llevarte a otro lugar para que sigas aprendiendo. Dice el profeta Gad, muévete y vete a este lugar de Judá. Dijo David, qué padre, me voy a ir a mi ciudad, ¿no? A mi pueblo, a mi lugar de origen. Voy a estar con mis conocidos. Esto me recuerda que cuando estábamos en el seminario y llegaba verano, el verano nos mandaban a diferentes lugares. El primer año, recuerdo, era suave, nos mandaban al lugar donde veníamos. Pero ya el segundo año, tercer año, cuarto año, ya no nos mandaban al lugar donde estábamos. Muchos les tocaba en la ciudad, a otros en ejidos, en pueblitos, a otros en estados lejos, a sufrir. 4 meses estar internado en la sierra, ¿se imaginan? Sin verse. Una vez, cada 15 días pasaba el autobús pollero ahí, con guajolotero le llaman para allá, ¿no? Que pasaba por ahí, ¡pum! Era el único que podíamos ver, el único transporte. Puras vacas, chivos, borregos, carretas, todo eso. Ni siquiera podías ir a la esquina a comprarte un refresco. Internado allá en la sierra. A muchos no nos gustaba ir. Queríamos estar en la ciudad, donde podían darnos una buena ofrenda. Y muchos tremendos se iban a la plaza, se iban al mercadito. Iba a decir otra cosa, pero lo voy a... Pero cuando estábamos en la sierra, cuando estábamos en esos lugares, donde tenía que comer un caldo de cebollas, sin pollo, no era caldo de red, ni de pescado, ni de pollo, era caldo de cebollas. Pero qué ricos estaban, con hambre. Ahora mi esposa dice, ¿quieres caldo de cebollas? Pero échale un pollito. O pescado seco, salado en caldo, ¿se imagina? Pescado de un mes ahí seco en sal. Un caldo de pescado salado, qué rico. Para el colesterol y para aquí se destapaba todo con él. Estaba salado el caldo. Pero sí vivía la gente contenta, feliz, y sobre todo sirviendo al Señor. Le dice, ahora David, vete a ese bosque. Voy a ir a cortar leña, que a todo dar va a estar bueno. Vete al bosque Hareb. Dice que era un lugar seco y caluroso. Seco y caluroso. ¿Por qué? Por eso les digo, a veces no nos gustan los procesos. A veces no nos gusta pasar por ciertas cosas. Queremos todo suave. Hermano, tenemos que aprender. Venga lo que venga. Lo más importante es que Dios está con nosotros. Él es nuestro protector, nuestro ayudador. ¿Con qué propósito lo llevó a este lugar Dios a David? Porque quería enseñarle algo más. No era solamente un lugar seco y caluroso. No era un lugar de maleza, de matorral. Hermano, Dios permite que caminemos o pasemos por lugares secos y calurosos, espiritualmente hablando. Allí fue donde David pudo componer un salmo también, o pudo expresar algunas palabras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estarán conmigo. Hermano, David, inspirado, siempre hablando, componiéndole salmos al Señor. Para los judíos, decía, los montes altos tenían varios significados.
monte significaba estabilidad, dificultades, pero también abundancia. Ve a ese bosque, ve a ese lugar, porque yo voy a tratar contigo. Quizás no vas a ver nada a tu diestra, nada a tu izquierda, a tu derecha, pero sabes que yo estoy ahí. ¿Para qué? Para ayudarte, para sustentarte. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías cuando fue a esa cueva? ¿Padeció hambre? ¿Tuvo sed? No. Le mandaba a los cuervitos, lo sustentaban, y bien sustentado, ¿no? Su carnita, sus fajitas. Hermano, Dios también es así. A veces no vemos la luz del día, a veces no podemos entender por qué, pero viene la bendición para tu vida. ¿Sabe que cuando pasamos en un proceso, denle fuerte el aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Dios está midiendo tu estabilidad. ¿Qué tan estable eres en las cosas de Dios, en el camino del Señor? Estamos acostumbrados a tenerlo todo, pero cuando Dios te manda o te lleva a ese bosque, a ese monte, es para que tú tengas una relación personal con Él, para probar tu estabilidad. ¿Qué tanto tienes? ¿Qué tanto tienes que caminar? ¿A cuántos les ha tocado caminar millas y millas? Ahora, si es un monte, si es una sierra, si es altura, ¿cuál es tu estabilidad, hermano? ¿Puedes influenciar en otros? Venga la tormenta, venga lo que venga, pero tú no te muevas. Que ya te dijeron, que ya hablaron. A mí no me lo dijeron. Pero a veces, como dije al principio, cuidado con que me digan algo. Cuidado con que... No.